Bueno, entonces en el ejemplo número 3, pues bueno, acá de pronto no lo anotamos, pero nos piden calcular la asíntota horizontal y la vertical. Y la función racional que tenemos es r de x es igual a x al cuadrado más 2x más 3 dividido dentro de 2x al cuadrado más 4x más 2. Esas serían nuestras dos funciones, esa sería nuestra función racional, nuestros dos polinomios que se están dividiendo acá. Entonces, vamos y trabajamos acá. Comenzamos con lo que es la asíntota vertical, perdón, asíntota vertical. Para la asíntota vertical, recuerden qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar lo que es el denominador e igualarlo a cero. En este caso, el denominador corresponde a 2x al cuadrado más 4x más 2, que pues lo anotamos por acá, 2x al cuadrado más 4x más 2, y esto lo igualamos a cero. ¿Qué ocurre acá? Como pueden observar, acá ya no es el mismo caso en comparación al ejemplo número 2. Si vamos al ejemplo número 2, veamos qué es lo que sucede. En el ejemplo número 2 tenemos un caso de la forma x al cuadrado menos 4x más 4. Es decir, que es completamente diferente a lo que tenemos ahora en el ejemplo número 3, donde ya tenemos un número diferente de 1 multiplicando a x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja acá? Si ocurre esto, pues bueno, vamos al hecho de que es del caso de la forma x al cuadrado más bx más c, y esto igual a cero. Entonces, como les decía yo, pues lo que debemos de hacer es, pues, a factorizar para luego ya poder resolver y determinar cuál es el valor de nuestras asíntotas verticales en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que debemos de hacer acá es, pues bueno, aplicar el siguiente método para factorizar. Primero lo que debemos de hacer es analizar e identificar dónde se encuentran nuestros primeros coeficientes, el primer coeficiente numérico, es decir, la letra A, que corresponde al número que acompaña a x al cuadrado, que es justamente 2. Entonces ahora ya sabemos de que 2 es el coeficiente numérico de x al cuadrado o su equivalente a la letra A. Y también tenemos que identificar el tercer término, que en este caso sería 2, que corresponde a la letra C. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos valores, con estas dos cantidades? Bueno, solo vamos a trabajar con los números. Para poder factorizar acá, nosotros debemos de dar dos números que multiplicados nos den el valor de 2 y acá también dos números que multiplicados nos den el valor de 2. Yo pienso, pues como acá es un poco cerrado, al final no hay como muchas opciones como para realizar diferentes combinaciones. Entonces, al final, pues solo tendríamos 2 por 1. Si yo multiplico acá 2 por 1, pues me daría 2. Entonces, si acá, pues también, si yo tomo y hago esto 2 por 1, pues también me va a dar como resultado 1. Entonces, al final, esos serían los dos números que se están multiplicando o que se multiplican entre sí para que me den el resultado de 2. Entonces, recuerden, según el número que tengamos acá, pues los vamos como hay dos números que multiplicados nos den esta cantidad como tal. Hablemos de 8, por ejemplo, si fuera 8, entonces tendríamos 8, pues yo podría multiplicar 8 por 1 o también 4 por 2, entonces ya tendríamos dos opciones como para ver si de pronto es una combinación u la otra. Entonces, eso sería. Ahora bien, ¿qué hacemos? Una vez identificados esos dos números que multiplicados nos den el coeficiente numérico del primer término y también el tercer término, entonces, ¿qué hacemos? Pues primero comenzamos a multiplicar de forma cruzada, de esta manera. Entonces, al ya cruzar, entonces multiplicamos de forma cruzada, 1 por 2 nos daría 2, anotamos el resultado acá, y también multiplicamos acá de forma cruzada, 2 por 1 también nos da 2. ¿Qué signo tienen todos? Pues es positivo, entonces pues prácticamente se estaría sumando. 2 más 2 nos daría 4. La curiosidad acá, o bueno, en lo que debemos de percatarnos es de que el resultado que obtengamos de la multiplicación, de la suma de las dos multiplicaciones, tiene que ser igual al coeficiente numérico del segundo término.
Entonces multiplicamos 1 por 2 nos da 2, 1 por 2 nos da 2. Sumamos 2 más 2 nos da 4. Si el resultado que obtengo acá es igual a este resultado que corresponde al segundo término, eso quiere decir que vamos bien. Profe, ¿qué tan práctico o qué tan real es este método? Porque pues, pareciera que no mucho. Bueno, si nosotros de pronto cambiáramos el orden, por ejemplo, si yo pasara a 2 por uno y también a 1 por 2, por ejemplo, al multiplicar de forma cruzada, pues nos daría 2 por 2, nos daría 4 por acá. 1 por 1 nos daría 1. Entonces, sumando, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de obtener 4, obtenemos 5. Y este resultado no es igual al coeficiente numérico del segundo término. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado con el orden que tengamos acá. Puede que de pronto en un ejercicio no a la primera lleguemos como al resultado como nosotros lo hicimos acá. De pronto tenemos que hacer modificar, cambiar el orden, ir jugando acá con el orden para llegar al resultado. Entonces, a veces sí son las combinaciones, solo hay que cambiar el orden. Por ejemplo, acá subir 1, luego bajar 2, etcétera. Solo ir cambiando para llegar al resultado. Pero es una forma de resolver este ejercicio como tal. Entonces, recuerden, la suma de las multiplicaciones tiene que ser igual al segundo término, como en este caso. Acá esto lo anoté solo para explicar y para que ustedes puedan ver que sí, en realidad, si nosotros modificamos el orden de algo, pues sí puede cambiar el resultado como tal y pues ya no sería el mismo en general. Va. Entonces ahora para anotar la expresión factorizada ya como tal, lo que debemos de hacer es tomar de forma horizontal las expresiones o las cantidades. Por ejemplo, acá 2 y 2 y también 1 y 1. Donde en el primer número, es decir, de la primera columna, tiene que ir X sí o sí. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros tomamos así de manera horizontal, entonces nuestro paréntesis quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como 2 y 2. Pero como les decía, en el primer número siempre tiene que ir X. Entonces acá sería 2X. ¿Y qué signo tiene 2? Pues es positivo. Entonces anotamos el signo más entre las dos cantidades. Y hacemos lo mismo con 1 y 1. Entonces anotamos 1, pero 1, recuerden, pues si va una X, pues el número 1 no se anota. Entonces lo cambiamos de un solo por la letra X. Y aquí por más, perdón, más 1, que eso tendría que ser igual a 0. Entonces acá nosotros ya estamos factorizando lo que es la expresión 2x al cuadrado más 4x más 2. Entonces este sería un nuevo método a trabajar y pues ahora ya estamos enfocados en lo que es el caso de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces ahí ya tendríamos la expresión factorizada. Bueno, ¿y qué más? Ahora lo que debemos de hacer es prácticamente tomar cada uno de los paréntesis e igualarlo a cero y luego resolver. Entonces, hacemos eso. Uy, ahí, perdón, ahí está. Tomamos cada uno de los paréntesis e igualamos a cero, que acá sería 2x más 2 igual a cero y además x más 1 igual a cero. Al ya tenerlo de esta forma, pues ahora corresponde simplemente despejar. 2 que está sumando acá lo pasamos a restar. 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda x es igual a menos 2 dividido dentro de 2. Y si efectuamos la división ahí, nos quedaría como menos 1. Y si pasamos al siguiente donde tenemos x más 1 que está sumando, lo pasamos a restar y nos queda x es igual a menos 1. Y de esa forma, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ya tenemos calculado las dos asíntotas verticales. ¿Qué pasa con estas dos asíntotas? Lo que ocurre es de que prácticamente tenemos la misma asíntota. Se vuelve a repetir como en el ejemplo número 2. Tenemos dos asíntotas, claro, pero son las mismas. Entonces solo vamos a graficar una de ellas. Entonces es lo que vamos a hacer justamente en este momento. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar
las dos asíntotas, bueno, que al final solo es una, y lo vamos a graficar. Entonces vamos acá, trazamos nuestro plano cartesiano por acá, porque al final recuerden que el plano cartesiano que estamos trazando en este momento, pues nos sirve tanto para graficar lo que es nuestra asíntota vertical como también la horizontal. Entonces, pues es para ambos. Entonces ahora vamos a escalar. Acá tendríamos el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3 por acá. Acá tendríamos -1, acá tendríamos -2 y por acá tendríamos -3. Entonces recuerden, la asíntota vertical lo que hace es de que debe de pasar, o en realidad la asíntota debe de pasar justo en el punto que tengo acá, que es x-1, es decir, que la asíntota vertical tiene que cruzar justamente el punto -1, sí o sí. Entonces hacemos lo siguiente, pam, pam, trazamos una línea punteadita y tratando de que cruce justamente el punto x es igual a -1. Y de esa forma nosotros ya tenemos identificado de manera gráfica nuestra asíntota vertical. Bueno, entonces ahora, si pasamos a la asíntota horizontal, entonces anotamos acá asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Bueno, entonces, para la asíntota horizontal, ¿se recuerdan qué es lo que hacemos? Pues lo que debemos de hacer es analizar el grado del numerador como también el grado del denominador. Entonces, para ello voy a copiar toda la función racional que teníamos por acá. Voy a copiarlo y vamos a ubicarlo por acá. A ver si puedo. Ujú. No, no se puede. Vamos a bajar. Ta, ta, ta. Y listo. Entonces, ahora tenemos ya acá nuestra asíntota horizontal. Pero ya tenemos nuestra función racional anotada. R de x es igual a x al cuadrado más 2x más 3 dividido entre 2x al cuadrado más 4x más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a considerar o vamos a analizar cuál es el grado del numerador y el grado del denominador. Entonces, ¿cómo así, profe? ¿A qué se refiere con grado del numerador y del denominador? Como indicábamos el día de ayer, cuando nosotros hacemos referencia a grado del numerador o grado del denominador, pues nos referimos al hecho de que nosotros tenemos que analizar cuál es el exponente mayor en la función polinomial del numerador y también del denominador. En otras palabras, ¿cuál es el exponente mayor que tenemos acá? Entonces, si vamos analizando, por ejemplo, 3 no tiene ningún exponente y aparte no tiene ninguna letra X. Acá tenemos X, pero pues acá el exponente es 1 y acá tenemos X al cuadrado, entonces el exponente es 2. Entonces, ese sería el mayor. Entonces, acá yo digo, bueno, entonces n en este caso es igual a 2. Pasamos al denominador. Acá tenemos 2, no tiene x. X está elevado a la 1. X al cuadrado está elevado a la 2. Entonces acá m es igual a 2. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? De que el exponente del numerador es igual al exponente del denominador. En otras palabras, de que n es igual a m en este caso. Cuando ocurre esto, pues recuerden qué es lo que debemos de hacer. Debemos de analizar pues los criterios que habíamos copiado la semanita pasada. Entonces, para ello vamos a regresar a la semana pasada para analizar los criterios que habíamos copiado. Y pues acá tenemos los tres criterios. En el segundo, en específico, dice que si n es igual a m, es decir, que el grado del numerador es igual al denominador, se tiene una asíntota horizontal y es igual a sub n dividido dentro de b sub m. ¿Qué es lo que, o a qué equivale a sub n y b sub m? A sub n pues corresponde al coeficiente numérico. Cambiemos ahí esa palabrita y usemos numerito. Es aquel numerito que acompaña a x al cuadrado o aquí a x mayor. BM corresponde al coeficiente numérico. Cambiemos ahí la palabra por el numerito que acompaña a x al cuadrado en el denominador. Eso es lo que me indica. Y esas dos cantidades se debe de dividir.
Entonces, eso es lo que tenemos que identificar en este momento, pero si se dan cuenta, estos criterios ya me ayudan a analizar cuál es el valor o cuál fórmula debo de aplicar. Bueno, en general, cuál sería el valor de nuestra asíntota horizontal. Porque tenemos tres casos. Cuando n es menor a m, cuando n es igual a m o cuando n es mayor a m. Pues acá está indicado qué es lo que tenemos en cada caso como tal. Y pues de esa forma. Entonces, como ya sabemos de que corresponde al caso número 2, entonces regresamos acá y anotamos lo siguiente. Entonces, para la asíntota horizontal sabemos de que y es igual a sub n dividido dentro de b sub m. ¿Cuál es el valor de a sub n? El valor de a sub n corresponde al coeficiente numérico o al numerito que acompaña a x al cuadrado. En este caso, pues sería 1. En cuanto a x al cuadrado, pues al final acá tenemos b sub m, pues corresponde a 2, que acompaña justamente a x al cuadrado que tenemos acá como numerito multiplicando a la x mayor. Entonces acá tendríamos 2. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal sería y es igual a 1/2. Esta sería nuestra asíntota horizontal. Por lo tanto, si nosotros procedemos a graficar acá, pues regresamos a nuestro plano cartesiano, escalamos acá, acá tendríamos 1, 2 y hasta acá 3, por acá tendríamos -1, por acá -2 y por acá -3. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como la asíntota horizontal es y es igual a 1/2, pues y igual a 1/2 corresponde a 0.5. Entonces lo que debemos de hacer es de que la recta horizontal que vayamos a trazar cruce justamente y 0 en 0.5. ¿Sí? Cruce en 0.5 el eje y. ¿Dónde se encuentra 0.5? Pues más o menos por acá se encontraría 0.5. Entonces, por ahí debería de pasar nuestra recta horizontal. Por lo tanto, si nosotros graficamos acá nuestra recta horizontal, pues acá tendríamos ya nuestra asíntota horizontal, que en este caso sería y es igual a 1/2. Y de esa forma nosotros ya tenemos identificado la asíntota vertical y la asíntota horizontal.